Ya son las 4:04 en punto de la tarde y tengo un programa extraordinario para el día de hoy. Nos visita la doctora Galina Zaitseva, médico de profesión con especialidad en inmunología. Hablaremos de mitos y realidades de las vacunas en niños y en adultos, así que te invito a que me acompañes hoy aquí en Saludablemente. Este programa es un respiro. Ha llegado el momento de equilibrar tu vida saludablemente. Transforma cada momento en bienestar de una manera natural y alternativa. Saludablemente. Con Alejandro Sánchez. Ya son en punto las 4:05 de la tarde y los voy a invitar a que esta primera hora no se despeguen de la programación de Radio Mujer, porque tengo un programa del cual he estado esperando muchísimo tiempo en la búsqueda de un especialista, y el día de hoy la tengo en cabina. Es la doctora Galina Zaitseva. Ella por muchos años estuvo al frente del laboratorio de inmunología de la Universidad de Guadalajara. Les platicaba en el avance que es doctora, médico cirujano partera de profesión, con una especialidad en inmunología, y tenemos el día de hoy el tema de las vacunas. Si estás embarazada, si planeas en el futuro ser madre, si ya tienes hijos, porque aún las vacunas es un tema de adultos, te invito a que no te despegues, porque esta hora vamos a conocer su punto de vista. Lo llamé como título Mitos y realidades de la vacunación, que es un tema que ha desatado en el mundo pues muchísimos debates, mucha controversia. Hay quienes están a favor de las vacunas, hay quienes están en contra de las vacunas, y hay quienes como su servidor, y que creo que como mucha gente, doctora, estamos en un punto neutral con un criterio abierto, realmente buscando el punto de vista de un especialista y de alguien que tenga pues total experiencia en el tema de inmunología y vacunación. Así que le agradezco muchísimo que haya venido hoy a Saludablemente. Gracias por invitar y buenas tardes a todos. Pues no sé ni por dónde empezar, pero mire... ¿Qué es vacuna, si quieren? Fíjese que, bueno, quiero platicarle, que es con lo que quiero entrar. Fue muy sonado hace poquito, cuestión de meses, en esta oleada nueva de vegetarianismo, de naturismo, de conciencia más abierta. Yo me he dado cuenta, no sé si usted lo ha percibido, que digo, naturalmente estamos evolucionando como sociedad, pero el tema de vacunación, que es un tema de salud, ya es muy polémico, porque antes, por lo menos mi generación atrás, éramos todos niños vacunados. Era raro hablar de no vacunación, literalmente era como poner en riesgo la vida. Hace algunos meses en Brasil hubo el caso de unos padres veganos, que yo sé que la alimentación no tiene nada que ver con el tema de vacunación, pero no vacunaron a una niña y perdió la vida. Entonces, híjole, este tema desata tanta información. Tiene 30 años aquí en México, ¿verdad, doctora? 30 años en este país. ¿Cuál es su experiencia en el tema de vacunación? Bien, yo creo que precisamente el dilema de vacunación sí se desató hace como últimos 10 años. Y cuando usted dijo que veganos y alimentos no tienen nada que ver con la vacuna, yo creo que sí. Porque ¿qué es una vacuna? Vacuna es un antígeno, una cosita, como un parte de un microorganismo, o un microorganismo completo, sea vivo o digamos muerto, que va a desarrollar la respuesta inmune, una inmunidad en el individuo. Claro. Es decir, vacuna no nos protege nuestra respuesta a esta vacuna. Claro. Entonces, si persona no puede responder a una vacuna, tampoco puede responder a un organismo que llegó con viento. Entonces, cuando es alimentación completamente vegetariana y a veces falta algunas proteínas, algunas cosas que no pueden, por ejemplo, sintetizar, o inmunoglobulinas, interleuquinas, algunas cosas, persona puede morir o por vacuna, si es una vacuna viva, porque tiene una inmunodeficiencia, una inmunidad más baja, o por un virus que llegó del campo. Entonces es absurdo decir de que, como una niña murió por una vacuna,
no vacunada, ¿no? Yo sí entendí que Sí, no sí, fue sí, vacunada, no fue Brasil. vacunada, entonces sí hay que vacunar. ¿Usted sabe cuántos niños mueren por vacuna? Híjole, eso exactamente en la mañana. Precisamente ese dato no hay en México. Claro. ¿Sí? No les puedo dar ningún dato al México porque ni existe hasta, digamos, en el formato de difusión que uno puede poner como efecto adverso a vacunación. No existe. Exacto. Entonces, si no existe en formato, no existe. Pero en la revista India de Ética Médica en 2013 fue un artículo muy bueno que habló de pentavalente. ¿Pentavalente? Pentavalente. Penta significa 5. Ok. Son 5, digamos, agentes de microorganismos de infección infantil que digamos, son introducidos de un momento juntos, 5. Okay. Entonces, ellos hicieron un estudio retrospectivo, cuánta gente murieron, cuántos niños se murieron de estas 5 infecciones como tal, y cuántos murieron post-vacunación. Claro. Vacunación. Por ¿sí? efectos secundarios. Por efectos secundarios, sí. Resulta que como 15 veces más. Híjole. 15 veces más se murieron niños vacunados que niños que se murieron de esas enfermedades. De no vacunas. Oiga, doctora, podemos empezar con el antecedente de vacunación. Se habla de que el siglo pasado fue el siglo de las enfermedades infecciosas. Por lo menos en México padecimos la polio, que creo que es una enfermedad que ya está erradicada. Sin embargo, se sigue todavía aplicando la vacuna de polio. Inclusive en los primeros años de 1900, lepra aquí en Guadalajara y en casi todo el país. O sea, fueron muchas enfermedades infecciosas. ¿Ese fue el origen de la creación de la vacunación? ¿O dónde empieza, dónde se origina la creación de las vacunas? Bien, realmente vacuna empírica empieza desde 1780 y tanto en Inglaterra por un hallazgo que un médico vio que las mujeres que ordeñaban vacas que tenían vaccinia, es una enfermedad de vacas parecida a viruela negra humana, que ellos cuando llegaba epidemia de viruela no se enfermaban. Ellos tenían manos muy agrietadas, pues ordeñadoras, entonces en estas grietas se introducía la pústula de estas ampollas del ubre de vaca, claro. Y así como que fueron vacunadas, diría yo. Entonces él hizo algo parecido, tomó ese contenido de pústula de vaccinia de la vaca y puso a un niño en el bracito, haciendo un como cortecito superficial, ¿no? Claro. Y este niño, cuando llegó la epidemia de viruela, no se enfermó. Entonces, de ahí empezó la idea, por eso se llama vacuna, porque pues viene de vaccinia de la vaca, ¿no? La idea. Pero 100 años después... 1800. 1886, esto fue retomado por Louis Pasteur en Francia, por pura casualidad, si decir verdad, cuando él estaba trabajando con cólera de pollos, y fueron, digamos, atenuados los microorganismos de cólera por una persona que no cambió caldo nutritivo al tiempo, entonces fueron debilitados por malnutrición, diría yo, ¿no? Las bacterias. Entonces, él inoculó estas bacterias a los pollos y no se enfermaron. Bien, inoculó otras bacterias ya no atenuadas, no debilitadas del campo y tampoco. Y de ahí nació idea de vacunación. Es decir, introducir algo. Un agente externo, patógeno. Patógeno que es debilitado, vivo pero debilitado o totalmente muerto, que tiene, digamos, todos los componentes pero no puede reproducirse, o hasta una partecita de estos componentes, ¿no? Como ahora vacunas recombinantes. Y estas sustancias que nos introducen deben de provocar la respuesta a la inmunidad sin provocar la enfermedad. ¿Y es verdad que esto sucede en la vacunación? Completamente. Yo como inmunóloga no puedo negar principio de vacunación, principio de la vacuna es excelente, pero díganme dónde está una vacuna ideal. ¿Qué es una vacuna ideal? Número 1, contra algo que es sumamente grave, que yo no puedo curar, o por ejemplo, que es tan grave que es mejor prevenir que lamentar, ¿no? ¿Sí? Me imagino que la medicina fue evolucionando, doctora. Esto fue en 1800. Supongo que el boom tremendo de la vacunación debió de haber sido en el 1900. Hubo peste negra en Europa. Bueno, México lidió con poliomielitis, con los problemas de varicela, cólera, tifoidea. A ver, ¿podemos parar? Claro que porque sí. Ni cólera, ni tifoidea, ni lepra que usted mencionó anteriormente no tiene vacunas. No hay vacunas para eso. Y están, usted sabe, disminuidas. Lepra fue descubierta en Noruega.
¿sí? Allá fueron primeros leprosorios, etcétera. Pero no hay vacuna contra lepra y prácticamente no hay lepra, por lo menos en Noruega. Voy a ir a la primera pausa y regresamos con más. Son 4:14 de la tarde, tengo el tema de vacunación. Híjole, es muchísima información, no sé ni por dónde empezar. Pero vamos a seguir desmenuzando ese tema tan interesante. De ya escuchan a la doctora Galina Zaitseva, que es inmunóloga, doctora de profesión, amplia experiencia en el tema de vacunación. Así que regresamos con más hoy aquí en Saludablemente. Cuatro 18 de la tarde, estamos hablando del tema del día de hoy con el tema de vacunación, con una doctora Galina Zaitseva, más bien especialista en el tema de inmunología. Estamos hablando de todos los antecedentes, doctora, del tema de vacunación. Todo creció en 1800, se ha desarrollado en 1900, o sea, en el siglo pasado fue yo creo que el desarrollo más importante del tema de vacunación. Fuera del corte me está platicando, por ejemplo, mi generación de 80s, 90s, teníamos aproximadamente 5 vacunas obligatorias, porque además en México tenemos una cartilla y supongo que es el mismo sistema para muchos países. Ahora me está hablando que la obligación del ciudadano mexicano de 5 pasó a ser a 16 vacunas. Sí. Sí, hay muchas vacunas actualmente, no todas son necesarias, definitivamente, ni edad que se aplica. Por ejemplo, hepatitis B, no sé si ustedes saben que es hepatitis B, obviamente da cirrosis, puede provocar cáncer, es decir, es un virus bastante agresivo, pero lo aplican a recién nacidos. Si sabemos cómo se transmite hepatitis B, ¿es por sangre o por relaciones sexuales? Me gustaría saber ¿qué es un bebé? ¿Es un sexo servidor o cirujano? Es decir, ¿dónde va a tener contacto con la sangre o con, digamos, relaciones sexuales, ¿no? Esto empezó en Asia, en Vietnam principalmente, donde tasa de hepatitis B es muy alta. En México es muy baja, menos de 1%. Y mamás que tienen, digamos, hepatitis, definitivamente se puede vacunar a los niños, pero si mamá está libre, es decir, es mejor hacer un test, un examen a mamá si está ella positiva o no a hepatitis B, para no vacunar al niño si ella está libre de hepatitis B, porque no tiene ningún sentido vacunar a un niño recién nacido. Yo únicamente quiero que no aplican ninguna vacuna a recién nacido. A recién nacidos. Oiga, doctora, el recién nacido, ¿cuántas vacunas recibe en el primer año, por ejemplo? No, primer año casi todas que estoy mencionando. ¿Cuántas son? ¿16? Bien, depende, digamos, son como 11. 11 vacunas en el primer año de vida. ¿Sabe más o menos cuáles son las primeras vacunas que se ponen? Bien, BCG, por ejemplo, aparte de hepatitis B, es BCG, que es contra tuberculosis, pero si niño es de una clase, digamos, donde no hay contagio, donde no hay asentamiento humano, es decir, yo no veo ningún sentido vacunar con una bacteria viva. Es decir, no olvidamos que BCG es Bacilla de Calmette-Guerin. Es patógeno vivo. Sí, es vivo, es vivo. Entonces, yo sí vi casos de BCG-itis, es decir, cuando esta bacteria, un niño débil, se desarrolló y hizo osteomielitis, aquí en dermatológico vi este caso, hasta puede llegar al hueso, a la columna vertebral, ¿sí? Entonces, si no hay, por ejemplo en España, ¿a quién vacunan con BCG? A inmigrantes. Es decir, a inmigrantes donde hay asentamiento, donde no hay cultura, donde no hay higiene. Claro. Y donde sí hay yo diría, un riesgo de contagio porque hay gente a veces enferma. ¿Sí? Pero yo no veo para qué tienen que vacunar toda la población. Y aparte, vamos a ver en el caso de África. En África, 90% de la población están vacunados y tuberculosis está en auge. ¿Por qué? Porque están vacunando a los niños, a veces con VIH, con desnutridos, con mucho estrés de guerras. Entonces, cuando el sistema inmune es baja, ¿qué sentido tiene de aplicarle a un antígeno vivo? Va a enfermar de este antígeno. Exacto. Es decir, tuberculosis podría venir de misma vacuna. La medicina moderna, ¿con qué sustenta o con qué avala el sistema de vacunación en el presente que tenemos? O sea, ¿cuál es la justificación de 11 vacunas en el primer año del recién nacido?
Yo diría que piensan que la gente o no tiene educación o es por si acaso. Es mucho más fácil decir, estamos hablando de prevención de enfermedades porque vacunamos. No, prevención de enfermedades infecciosas es higiene, educación y buen nivel socioeconómico. Y Claro. mamá en su casa, en lugar de trabajar, en lugar de guarderías, deben de dar, como en Europa, posibilidades de las mamás están en la casa donde ella trabajaba, que siguen pagando mínimamente un año para que da pecho este año, Claro. para que les pasa todas las inmunoglobulinas a través de la leche. Ok. Esta sí es real protección de la niñez. La lactancia. Claro. Por ejemplo, madres que no lactaron a recién nacidos. Pues pobres recién nacidos. O sea, eso sí es muy complejo. el estado Porque primeros inmunológico. 6 meses producción de inmunoglobulinas es casi nula, es muy baja. Ok. Entonces tienen que estar en una situación sumamente higiénica, porque pueden contratar enfermedades porque no pueden luchar, pero mamá les regala a través de la leche materna. Usted en su experiencia, y supongamos que nos están escuchando mamás embarazadas o mujeres jóvenes que en algún momento muy pronto pueden ser madres. ¿Qué es exactamente lo que le diría a esas mujeres, doctora? ¿Usted justifica, o sea, cree que hay una justificación válida para que el recién nacido sea vacunado? No. Ni una sola. No. ¿Existe un riesgo implícito cuando alguien no vacuna a su bebé? Si está en su casa con su mamá, no. O sea, tendría que ser un niño lactado con buenas medidas de higiene y con una sana alimentación tanto de la madre como del recién nacido en la lactación para que para que la no vacunación sea justificada, para que sea un niño sin vacunas. Exacto. Yo conocí mujeres de niños no vacunados, de bebés que no vacunaron, que solamente aplicaban la poliomielitis. O sea, el único temor era la enfermedad de poliomielitis que ya ha sido erradicada, pero que puede ser heredada. No. No puede ser. No. ¿Es falso? Es falso. Virus de poliomielitis es infección fecal oral. Es decir, de popó viene a la boca. Entonces, si no tomamos agua contaminada y lavamos manos después de ir al baño, si uno está portador, ¿cómo lo va a pasar al bebé? Es decir, Ok. es imposible. Es oral. ¿Cuáles son los mitos más comunes en la vacunación, doctora? ¿Qué es con lo que más se confronta usted, por ejemplo, cuando da conferencias y habla del tema de vacunación? ¿Cuáles son las ideas más erróneas que tenemos en cuanto a vacunas? Que la vacuna protege. ¿Y la vacuna no protege? No, protege respuesta a la vacuna. Entonces hay que vacunar exclusivamente niños sanos. Un niño enfermo no puede crear la inmunidad. No Ok. tiene sentido. O un anciano, tampoco. ¿Hay algo similar con los venenos, por ejemplo? Arañas, serpientes, alacranes, por ejemplo, el cuerpo cuando recibe una picadura de animal ponzoñoso con veneno, que no sea pitoxina, porque la pitoxina el cuerpo nunca la reconoce, uno genera una inmunidad natural al siguiente piquete o en caso de una segunda exposición al mismo animal. ¿Esto no sucede con los patógenos claro, inoculados? Claro, si la vacuna sería exclusivamente un antígeno inocuo significa que no me provoca nada, claro que sí, vacúnense contra todos y sean felices y tranquilos. Problema es que vacuna actual, Es viva. aparte de que mayoría de los virales son vivos, bacteriana es únicamente viva y es tuberculosis, tienen otras cosas. Tienen una cosa que se llama adyuvante. Adyuvante. Adyuvante es una sustancia que va a excitar al sistema inmune. Porque Ok. imagínense ustedes, vivimos en un mundo lleno de los microorganismos, ¿no? Ok. Y de repente te introducen una cosita. Sistema inmune, el linfocito no lo va a, digamos... ¿Atrapar? No, únicamente no se va a fijar en él. Ok. Necesito algo que lo atrae. Por eso casi siempre el lugar de la infección se pone rojo. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene sales de aluminio y otros adyuvantes que llaman atención al linfocito para que células del sistema inmune viene en este sitio. Ok. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de adyuvantes? Adyuvante puede excitar al linfocito inespecíficamente, no únicamente contra el bicho que lo introdujeron, a contra lo que sea. Es decir, lo pone tan excitado que este linfocito que sí recibió una educación en timo para discernir entre propio y lo extraño, empieza a confundirse y empieza a atacar lo propio. Por ejemplo, muy conocida la cosa que se llama fibromialgia. Eso le iba a preguntar. Ahora parece que es una pandemia entre jóvenes y adultos. Las enfermedades autoinmunes, lupus, fibromialgia, osteoartritis, artritis reumatoide. ¿Usted cree que podrían ser secuelas, por ejemplo, de efectos de vacunación? Yo no digo que podría. Existe una revista reconocida mundialmente que se llama Autoimmunity. Y ahí hablan perfectamente. Hay
sin fin de artículos que hablan en esto. Uno de estos habla, por ejemplo, de caso de miofascitis, o que es fibromialgia más vulgarmente, en Golfo de Pérsico, cuando fue la guerra y fueron muy vacunados esperando guerra bacteriológica, a los soldados de Estados Unidos fueron vacunados contra muchas cosas. Y de repente empezó una epidemia de esa debilidad muscular, de esas dolencias que no podría levantar ni su arma, ¿no? Okay. Y cuando empezó un estudio, resultó que era resultado de esos adyuvantes. Existe un término que se llama ASIA, en inglés, abreviación, que es como síndrome de autoinmunidad inducido por adyuvantes de inmunización. Oiga, doctora, en México, bueno, estos son recién nacidos, que es un tema bien delicado porque exactamente lo dice, o sea, son recién nacidos. Básicamente, el sistema inmunológico se fortalece a través de la lactancia como único alimento, por lo menos en los primeros 6 meses, pero también existe la vacunación en adultos. Yo recuerdo muchas veces que en la primaria y en secundaria, hay campañas subsidiadas por el gobierno federal de vacunación contra tétanos y otras enfermedades, y lo último más sonado, la vacuna contra virus de papiloma humano en mujeres, que hubo también una polémica tremenda porque decían que tenía mercurio, que había muchísimo riesgo, había quien aseguraba que tenías que vacunarte, había personas que decían que no. Tengo que ir a la segunda pausa, me platica eso regresando al corte. Bien. Son las 4:29 de la tarde. Si tienen alguna pregunta referente al tema, positiva, negativa, cualquier pregunta, duda, sugerencia que nos quieran compartir, les voy a dar teléfono 3310-1907-12. Estamos hablando de mitos y realidades de las vacunas en recién nacidos, en adultos y en mujeres. Voy a regresar con el tema de virus de papiloma humano, que en México, no sé si todavía la campaña esté vigente, pero hace algunos años hubo una campaña fuertísima. Y regresamos con más, así que quédense con nosotros hoy aquí en Saludablemente. 4:33 de la tarde. Doctor, empiezan a llegar muchísimas preguntas que un poquito más adelantito le quiero compartir. Doy de nuevo teléfono si tienen algún tema, más bien alguna pregunta que quieren realizarle a la doctora. Estamos totalmente en vivo, 3310-1907-12. Y está bien interesante. Va a tener que regresar muchas veces para que nos quede muy claro el tema de la vacunación. Estamos hablando de los antecedentes históricos, estamos hablando de las enfermedades infecciosas en el siglo pasado. Son 16 vacunas, por lo menos 11 obligatorias en el primer año para recién nacidos, pero 11. Pero le preguntaba sobre el virus del papiloma humano. ¿Hay una vacuna ya vigente, aplicable? Claro, hay 2 vacunas, una con 12, otra con 4 tipos de virus de papiloma. Yo únicamente quiero aclarar lo siguiente para el público. No es vacuna contra cáncer, 100%. Es una vacuna que puede crear una inmunidad contra algunos tipos de virus de papiloma humano, que existe más de 100 tipos. Y estos son solamente 2 en una y 4 en otra. ¿Qué hacer con otros? Más de 90. Porque probablemente si vacunamos toda la población que todavía no entró, digamos, a edad de relaciones sexuales, ¿sí? La vacunamos, a lo mejor sacamos en unas 2 generaciones de la circulación humana estos tipos de virus. 4 de 100. Sí, entonces, ¿qué hacer con otros? ¿Y quién dijo que otros son menos, perjudiciales? No sabemos. Entonces, decir de que cáncer depende exclusivamente de virus es absolutamente incorrecto. Hay virus sin cáncer y hay cáncer sin virus. ¿Qué pasa con el tema de la influenza? Tuvimos una pandemia hace algunos años aquí en la ciudad de Guadalajara con el tema de la influenza H1N1. También hay campañas de vacunación cada invierno, inclusive para gente de la tercera edad. Yo siempre que estoy al pendiente de estos casos y de estas campañas, siempre veo polémicas a través de redes sociales de no vacunación y gente que la prueba. ¿Qué pasa con la influenza, doctora? Bien, si virus de influenza sería estable, es decir, estable significa que no se cambiaría. ¿Que no muta?
que no mutaría, claro, hay que vacunarse, ¿por qué no? Y nos protege. Problema es que un virus que entra, digamos, en un individuo, saliendo ya podría ser diferente. Claro. Si él nos roba algunos genes multiplica, otros pierde, etcétera. Es decir, hay mucho cambio. Entonces, el momento que me meten antígeno de un virus X, y yo voy a tener una respuesta inmune contra ese virus X, no significa que siguiente oleada de virus va a ser este X, va a ser Y, porque están MN, constantemente lo que sea. mutando. Está mutando, entonces yo no veo sentido, si decir verdad, vacunarse contra un virus tan mutado. Ok, oiga doctora, me está platicando que las vacunas tienen ayudantes, que entre ellas, por ejemplo, me mencionaba las sales de aluminio. Yo sé que el aluminio es cancerígeno para el cuerpo humano. ¿Las sales de aluminio en la vacuna son cancerígenas, tóxicas? Mira, vacunas generalmente tiene 3 sustancias bastante tóxicas, que es formaldehído, que lo utilizan como estabilizador y conservante, que es sumamente tóxico y cancerígeno, mercurio, que es neurotóxico, exageradamente neurotóxico, y aluminio. Pueden no únicamente, digamos, ser cancerígenos y acumularse en el organismo, porque metales pesados no salen, se quedan en nosotros, y más que nada en médula ósea. Okay. Y médula ósea es, digamos, maternidad de todas las células sanguíneas. Entonces, obviamente, si sería una vacuna, como digo, de un antígeno estable, de una epidemiología, que de verdad hay una epidemia, y aparte no tenía otras cosas perjudiciales, yo digo, pues que no, vacúnense. Voy con preguntas, doctora. Me dicen, buenas tardes. Yo he escuchado que hay gente que cree que el autismo es causado por una vacuna. Bueno, me estaba mencionando, por ejemplo, que fibromialgia y enfermedades autoinmunes como lupus, fibromialgia, osteoartritis, artritis reumatoide. ¿Qué otras enfermedades pueden ser asociadas? No, yo no estoy diciendo que estas vacunas producen pueden facilitar. El problema de autoinmunidad es bastante complicado, ¿sí? Pero pueden facilitar. Si hay una predisposición genética, si hay alguien en la familia con estas enfermedades, entonces mejor definitivamente no vacunarse, porque puede únicamente desencadenar la autoinmunidad. Y en caso de los autismo, yo creo que los chetos, dicen que no hay que decir ¿cómo se llama? Marcas, pero bien, cualquier fritangas o cualquier dulces, cosas que tienen colorantes, que tienen, como dicen, rojo o amarillo 5 o otras cosas que ahora niños de verdad los comen muchísimo, más vacuna, es decir, más aluminio, más mercurio, más formaldehído, únicamente de verdad este organismo ya no puede con tanto sustancias neurotóxicas. Claro. ¿Sí? Y yo no creo que solamente vacuna, pero probablemente vacuna más ese tipo de alimentación. ¿Sería una respuesta natural del cuerpo a un proceso de intoxicación tremendo? Sí, claro. Ok, me dicen aquí, buenas tardes, favor de pasarme el tel de la clínica del oftalmólogo. Aquí me dicen, felicidades a tu invitada y a ti, muy buen programa. Tengo 3 hijos y ninguno está vacunado y son muy saludables. Doctora, me dice que sus hijos y sus nietos no están vacunados. No. ¿Cree, ya como punto de vista personal, cree que mueren más niños por vacunas que los que no se vacunan? No, es decir, yo no dije que vacunan, que no se vacunan. Yo creo que usted no me entendió. Yo dije que en India hicieron un estudio sobre vacuna pentavalente y vieron cuántos niños se murieron de estas 5 enfermedades y cuántos se murieron por la vacuna, y fueron más por la vacuna que por estos 5 enfermedades. Pero eso fue solamente en India, no es un caso... Era 5 países también, eran Nepal, Bután, Pakistán, y India y creo que Sri Lanka. Es decir, sí, si a alguien le interesa le puede enviar este artículo. Claro, ¿cuál es la revista, doctora, que genera artículos de ciencia de efectos secundarios de las vacunas? Autoimmunity, es una revista médica de Inglaterra, buenísima. Ok, aquí me dicen, buenas tardes, Josefina Becerra. Yo vacuno a mi hijo por causa del asma. ¿Es correcto que siga con esto? Saludos y felicidades por el programa. Un niño con asma, ¿hay vacuna? Es otra vacuna, son vacunas que se llama inmunoterapia, cuando introducen muy poquito, por ejemplo, polen o no sé, casi siempre son pólenes a que persona está alérgica, y le introducen un poquitito de mismo polen, aumentando poco a poco para que se crea como una resistencia o tolerancia, ¿sí? ¿Qué tan sano sería, doctora?
Realmente... ¿Tiene ayudantes? No. Es decir, lo bueno que esa no es una vacuna de bichos, es decir, no es una vacuna de las enfermedades infecciosas, es un poco diferente el concepto, ¿no? Podría ser un poquito y más. A veces sí ayuda. Ok, mis Alex, buenas tardes, muy buen programa. Saludos a la doctora Galina de parte de Ellen, su estudiante de biología y de la mamá de Ellen. Wow. Buenas tardes. Le mandan un saludo, doctora. Aquí me dicen, excelente programa, felicidades a la doctora por ser tan clara. Quiero preguntar qué opina sobre la vacuna del papiloma humano. Bien, ya habíamos dicho que definitivamente si quieren únicamente no tener contacto con 4 de 100 tipos, pueden hacerlo. Pero primero pueden hacer un examen de que sí ya los tienen, porque a veces los recibimos no de nuestras parejas, a veces con nuestra mamá durante el parto. Lo recibimos. Claro, podría ser durante el parto. Si mamá tiene algunos virus de papiloma, durante el parto bebé los puede contraer, que yo vi en casos de algunos hombres que ni estaban, digamos, en sexo oral ni nada y tenían problema de papilomatosis de las cuerdas vocales. Híjole. Y ese sí fue, pero ¿por qué se desarrolló? ¿Por qué se desarrolla esa papilomatosis en un hombre o cuando tenía 40 años o en cáncer? Porque hay estrés, es decir, hay inmunodeficiencia por estrés, por una nutrición no adecuada. No siempre culpable es virus, culpable es baja respuesta al virus. Problema es en la inmunidad. Que tiene que ver con los hábitos, con la alimentación, con el estilo de vida. Claro, es decir, como dicen, no todo depende de semilla, depende del terreno. Es decir, si nuestro terreno, que es inmunidad, nuestro organismo no es apropiado, no hay ningún problema con ninguna infección. ¿Sabes si la vacuna se aplica a mujeres adultas o también a niños, a niñas? Si una mujer ya tiene relaciones sexuales, es un absurdo, digamos, vacunarla porque pues seguramente ya tiene algún virus. El que no tengamos sintomatología es otra cosa, y las vacunas solamente es para 4 tipos de virus de los 100 que existen. Más de 100. ¿Su recomendación cuál sería ahí, por ejemplo? Si tuviera que dar una conclusión sobre la vacuna. Yo diría, en caso de mujeres, si temen a cáncer cervicouterino, tratan enfermedades precancerígenas, que son enfermedades como de infección o de inflamación de cuello uterino. Porque el problema en México es mujer tiene algún problema en su cervix, pero no quiere decir a su marido que lo tiene porque pues, tiene temor, y entonces no lo trata bien o se trata este caso, pero sigue teniendo relaciones sexuales. Necesita una abstinencia en relaciones sexuales para que allá todo se cura bien, todo se regenera bien. Ok. Porque hay mucho modo de satisfacer su hombre. Exacto. Aquí me dicen, doctora, saludos Alex y doctora, gracias por el tema. Pregunta, ¿es posible que la fibromialgia esté relacionada con alguna vacuna de influenza o tétanos? Ella comenta que le empezó la fibromialgia a los 34 años y las vacunas que me puse alrededor de este tiempo fueran esas 2. Gracias, soy Carmen de 43 años. Claro que posibilidad sí hay. O sea, ¿sí hay una posibilidad que esté relacionado? Sí. Ok, aquí me dicen, hola, mi hija está diagnosticada con asma desde los 2 años. Inicialmente del diagnóstico se le dio vacunas indicadas por el alergólogo. Solo usó 2 frascos inyectados. Después el mismo alergólogo se los retiró y después de 2 episodios recomienda volver a las vacunas. ¿Me puede dar su punto de vista? Ya lo hablábamos, ¿verdad? Las vacunas para niños asmáticos es muy diferente a las vacunas de patógenos porque no son virus ni bacterias, son pólenes que ayudan a que el niño tenga una resistencia mayor en ataque. Bien, asma es ¿cómo se llama? Fuerte, yo soy asmóloga, diría yo. Yo digo que asma número 1 es miedo, es decir, un niño sin miedo no tiene asma, un niño que no toma leche que no es de su mamá no tiene asma, es decir, únicamente cambian su alimentación, que no ve cosas de violencia. Y yo fui niño asmático y ahorita le platico mi caso. 4:44 de la tarde, vamos por la tercera pausa y regresamos con más. Teléfono 3310-190712 y seguimos con más aquí a Saludablemente. Si deseas conocer la práctica de yoga, envía un WhatsApp a Dharma Yoga 3315 47 33 19.
4:48 de la tarde. Estamos hablando de asma infantil, que es muy común que el asma se dé sobre todo más en niños que en adultos. Estamos hablando que es muy diferente la vacunación del asma que da el alergólogo, que genera una resistencia, o sea, hace más resistente al niño. Y usted, doctora, nos estaba diciendo que el asma, usted me dice que casi es asmóloga, ¿verdad? ¿Trató muchas personas con asma? Sí. ¿Y cuál es su conclusión en el asma, por ejemplo? Que número uno, sí hay factor de miedo, sumamente, es un niño que vive en un ambiente a veces psicológico no muy grato. Y segundo, es alimento. Sí. La leche, la leche es súper, o sea, ¿cómo se le llama la leche? ¿Es alérgena? Es alérgeno, si proteínas de suero de leche sí es muy alérgico. Generan muchísimo moco. No, sí, es únicamente alérgeno y como dicen, mejor modo de prevenir alergia es evitar contacto con alérgeno, entonces que evitan tomar leche. Leche, de hecho para niños con asma, de hecho no deberíamos de tomarla ningún ser humano, pero niños con asma o adultos con asma, derivados de leche y lácteos, sacarlos, o sea, leche y sus derivados. No tanto derivados, más que nada leche, porque yo estoy hablando de suero de leche, ¿sí? Proteínas de suero de leche, no tanto de proteínas como tal. Yo salía, doctora, platicándole, yo también tuve asma infantil, a mí me trataron muchísimo con homeopatía y referente al miedo y al aspecto psicológico del paciente, yo me alivié cuando mis papás se divorciaron. No he tenido un ataque desde ese suceso. Yo creo que tiene que ver con una condición totalmente somática con el paciente adulto o del menor, tanto del ambiente con el que vive. Yo he escuchado en biodescodificación que se habla de sobreprotección, que se habla de miedo. Yo estoy seguro como paciente infantil asmático que es una carga de estrés impresionantemente fuerte para el individuo que presenta ataques de asma. Entonces, antes de hablar de vacunas, sería bien importante revisar en qué medio ambiente se está desarrollando o cuál es la realidad del niño asmático que está percibiendo en el entorno. Así es. Aquí me preguntan, ¿es recomendable vacunar contra la influenza a menores con asma? Imagínense. Mi opinión personal, no. No, ok. Aquí me dicen, la invitada recomienda aplicar vacunas de influenza. Pues no, de hecho la vacuna también tiene mercurio, ¿verdad? Tiene ayudantes. O sea, neurotóxicos. No, yo les expliqué que es absurdo aplicar vacuna de influenza porque muta, es decir, el antígeno no es estable, es decir, se cambia cada rato, entonces ustedes se vacunan contra uno, después viene el otro, entonces... No podemos estar sobre. De hecho, por ejemplo, en la homeopatía se habla de la generación de miasmas a través de la vacunación. No, mejor digamos, tengan su inmunidad adecuada que cualquier virus. Además, virus a veces de enfermar un poco de gripa, yo diría hasta es necesario, porque el mismo organismo le dice descansa, no vayas a trabajar, toma líquido. Es decir, es necesario a veces un momento de tranquilidad. De tranquilidad, sí. La medicina germánica y el ayurveda explican que la enfermedad no viene a curar, o sea, no viene a que la cures, viene a curarte. Sí, se llama enfermedad como camino. Exacto. Hola Alex, te felicito por tus programas y saludo a la doctora. Según la doctora Teresa Forcades, la vacuna del papiloma ha ocasionado muy serios problemas a la salud. Aquí me dicen una pregunta para la doctora. ¿Qué opinión tiene de las vacunas homeopáticas? No, pero es totalmente diferente. Bien, son diferentes, no tengo yo experiencia en esto, pero yo creo que es más como psicológico que real, ¿sí? Pero si ayuda a su inmunidad, ¿por qué no? Al final del día, doctora, creo que cada persona con su criterio, con su inteligencia y a través de su experiencia, con fundamentos de temor o con fundamentos de ciencia, podrá decidir. La realidad es que, por ejemplo, en México es muy difícil que seas un niño no vacunado. Los papás se meten en líos en los colegios, en muchos trámites legales. Literalmente la cartilla de vacunación es una obligación. Yo tengo aquí de colaboradora a un homeópata que, como usted, sus hijos no están vacunados. Y ha sido una serie de líos en la infancia de sus enanos, por falta de tantas vacunas. Ahora vámonos con el otro lado. Un niño, por ejemplo, que no está vacunado, ¿por qué podría morir? ¿Por la misma situación que un niño vacunado? Claro. Yo creo que es un mito también pensar que la vacuna protege para toda la vida. Aun si vacunaron a un niño sano y él desarrolló una inmunidad contra X bicho, eso no es eterno, porque linfocitos no viven eternamente. Ok, en este momento, en el 2017, en México, en las condiciones de higiene y de sociedad que tenemos, ¿no hay un agente patógeno peligroso para nosotros? VIH. ¿VIH? Y no hay vacuna. Tampoco, ¿verdad? No. Oiga, del VIH también es un tema gigantesco. ¿Sí? ¿Usted hizo estudios sobre VIH, doctora? Pero en Guadalajara sí hizo mucho y en Cibo también.
Sí, ¿y qué conclusiones llegan con el VIH, por ejemplo? No hay vacunación, ¿verdad? Porque, por lo mismo, porque es no estable, se muta. Entonces, yo no entiendo por qué contra el VIH no hay y sí hay contra gripa, es lo mismo. Es decir, los dos son sumamente mutadas. Está constantemente mutando el virus y el patógeno. Digo, sabemos que, por ejemplo, la manera más correcta de responder ante un virus es con un sistema inmunológico fuerte, que se liga directamente con el estado emocional del individuo, el tipo de alimentación que lleva y su estilo de vida. Los patógenos es muy diferente porque el patógeno sí puede morir. Pero también, por ejemplo, en Estados Unidos tuvo una alerta sanitaria el año pasado. Ya hay enfermedades infecciosas que ya no hay penicilinas. O sea, ya no hay antibióticos porque están mutando. ¿Cree que hemos hecho uso indiscriminado de la penicilina en el mundo, doctora? Únicamente aparecen bacterias que sintetizan penicililasa, una enzima que come a penicilina. Hijo. Es decir, por eso penicilina, que fue el primer antibiótico desde años 40 del siglo pasado, es decir, no se utiliza porque hay muchas bacterias, no únicamente son resistentes, no, utilizan como alimento. Ok, tengo poquitos minutos, doctora, para terminar la primera hora. ¿Qué cree que así importante que tenemos que saber? Alguien que es papá o que va a ser papá, ¿cómo se puede informar con el tema de vacunación? Realmente es mejor contestar en las preguntas si el público interesa algo en concreto. Sí, claro, o sea, no hay como alguien que pueda asesorar. ¿Usted da conferencias Sí. paulatinamente o está en constante? Sí, soy siempre, doy conferencias muy seguido. Ok, o sea, es Y básicamente... también ya tengo conferencias grabadas en forma de... ¿En YouTube, por ejemplo? En YouTube dicen allá... ¿En YouTube cómo lo podemos encontrar, doctora? Para si alguien está interesado y pueda ver un poquito... En YouTube únicamente hablan de las conferencias que va a hacerse, va a decir, pero no es conferencia que está subida, ¿no? Ok. Me estaba platicando que tiene muchos colegas que tienen el mismo punto de vista que usted comparte hoy con nosotros, en Alemania, en Inglaterra, Sí, en pueden España. ustedes únicamente poner libre de vacunación todo junto, en español, y van a ver cuánta información hay en español. Yo ni digo de inglés, está muchísimo. Principalmente país que es como alma mater de las vacunas, que es Suiza, ninguna vacuna es obligatoria. BCG, que fue, digamos, criada en Francia, no está obligatorio ahorita BCG. Oiga, doctora, ¿y quién está detrás de las vacunas? Son empresas farmacéuticas, obviamente, ¿verdad? Pues ustedes piénsenlo. ¿Deberá de ser un negocio tremendo? Un negocio tremendo. Ok. ¿Usted cómo ve la vacunación como especialista? Que es muy diferente uno como lo ve como ciudadano ordinario. Uno no es médico ni es... Yo pensé que las vacunas fueron creadas definitivamente con afán de ayudar y prevenir enfermedades. Pero esta es como religión, es como comunismo. Fue una buena idea que a veces todo se desvirtúa, todo se cambia, todo ya... Entonces es algo similar. Es algo similar, o sea, se crearon a lo mejor con un origen positivo para la prevención y la erradicación de algunas enfermedades. Se convirtió en un negocio. Se convirtió en un negocio tremendo para el planeta y además son gratuitas. O sea, el servicio, el seguro social. No. Discúlpame, dicen que gratis solamente queso en ratonera. Usted, si usted es derechohabiente, está pagando su cuota a IMSS, y IMSS compra las vacunas. Es decir, no hay gratis. Okay. ¿Gratis para quién? Bueno, tiene razón. Todos pagamos seguridad social. Híjole, me imagino que son muy diferentes las vacunas de país a país. En Asia deben de ser unas vacunas, en África deben de ser otras vacunas, América debe de tener otras vacunas, dependiendo de las condiciones de salubridad. Sí, yo pienso que hay un libro que, si quieren alguien leerlo, que se llama Vacunación, Libertad de Elegir, de François Chofat, que es un pediatra francoparlante de Suiza, que lo venden en sótano. Ese libro es muy bueno. ¿Nos puede repetir el nombre, doctora? Se llama Libertad de Elegir. Vacunación, Libertad de Elegir. Ok, Libertad. François Chofat. Así es, Chofat, 2F, Chofat. François Chofat, ok. Y es editorial Obelisco, 2011, Libertad de elegir. Libertad de elegir, sí. Precisamente habla de esto, que vacunas hay diferentes. Es decir, hay vacunas con más control de calidad, con menos cantidad, por ejemplo, de mercurio y otros más. ¿Tiene conocimiento de las vacunas homeopáticas? No, precisamente él sí habla de las vacunas homeopáticas, yo no le he usado. En homeopatía se hablan que las vacunas desarrollan miasmas.
O sea que pueden ser, yo los mismos nunca los he terminado de entender porque es muy complejo ese tema en el contexto homeopático, pero sí se habla de secuelas a mediano, corto y largo plazo. Me habla de predisposiciones, no es que las vacunas generan problemas autoinmunes, pero sí te predisponen si traes una carga genética. No, vacunas en general, otra vez, teniendo adyuvantes genera inflamación inespecífica y lo más grave puede provocar encefalitis autoinmune, es decir, inflamación de envolturas cerebrales y hasta la muerte. Aquí me dicen, felicidades por el programa, gracias a la doctora por ser tan clara. Hola, soy Gloria Manso, mi hijo tiene 7 años y tiene plaquetas bajas, ¿qué le puedo dar? No, pues vaya con su médico, ¿no? Sí, no podemos dar consulta así de abierta. Yo sé que el polen como alimento ayuda muchísimo en el tema de las plaquetas, pero es un tema delicado y se puede perder la vida por esto. Mejor llévelo con su médico. Y regresamos con más. Tenemos media hora más de información antes de regresar con el tema de Atlas Profilax. Son las 4:59 de la tarde. Regreso con más. ¿Tienen preguntas? Comuníquense con nosotros 3310-1907-12 y regresamos con más acá saludablemente.